Soledad. Muchas gracias también a todos los presentes. La presentación de hoy incluye una introducción, vamos a revisar conceptos del marco que consideramos, vamos a revisar la metodología, cómo se dio el estudio, vamos a ver los análisis y resultados que obtuvimos y finalmente las conclusiones y limitaciones de este estudio. Es importante destacar que nosotros nos situamos en la educación estadística, y en particular la estadística escolar. Nosotros identificamos que los profesores requieren comprender de qué manera los estudiantes razonan con datos reales, y que es un conocimiento que no es necesariamente matemático, ¿cierto? Hay otros elementos que tienen la estadística propiamente tal. Entonces, en ese sentido, también nosotros pensamos que hay conceptos fundamentales propios de la estadística, que requieren ser diferenciados y comprendidos a nivel conceptual, entre ellos la variable estadística, el dato, la información estadística y el contexto de los datos. Entonces, en ese sentido, nosotros nos propusimos indagar sobre los conocimientos y niveles de comprensión que expresan profesores que enseñan estadística en educación básica sobre precisamente estos conceptos. Y nuestra pregunta de investigación que orienta este estudio es: ¿qué conocimientos y niveles de comprensión expresan profesores chilenos que enseñan estadística en educación básica sobre los conceptos que vimos anteriormente? Para esto nosotros nos basamos de un modelo que es el modelo MTSK, que son siglas que están en inglés y que significa conocimiento especializado del profesor de matemáticas. En este modelo tenemos dos grandes dominios, que es el dominio de la matemática y el dominio del conocimiento didáctico del contenido, que está por acá. Entonces, cada dominio tiene 3 subdominios, y cada subdominio tiene categorías que permiten describir el conocimiento que manifiestan profesores. Ahora, nosotros nos basamos de este modelo para poder extenderlo a la estadística, dado que, por ejemplo, Copy-Moore hace más de 23 años indican que, al igual que en la economía y la física, la estadística hace un uso intensivo y esencial de las matemáticas. No obstante, tiene un territorio propio que explorar y conceptos centrales propios para guiar esta exploración. También dentro de este modelo MTSK, que ya somos una red a nivel iberoamericano, se generalizó, ¿sí? Entonces se le puso la sigla XTSK, donde X hace alusión a distintas disciplinas científicas, sociales o lingüísticas. Entonces ahí nosotros también aportamos, en donde esa X se transformó en una S de estadística. Entonces también, bueno, como supongo que algunos ya saben, el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda, hace ya 17 años, asignó al sector curricular de matemática y estadística. Entonces, con ello releva esta disciplina que a veces está oculta dentro de este gran nombre que dice matemática. En el año 2019, y ya en el acta del Congreso del CIAEM del 2020, salió nuestra propuesta, que es una propuesta teórica respecto del modelo de conocimiento especializado del profesor de estadística, que le denominamos modelo STSK. Y este modelo tiene principalmente 2 hipótesis de trabajo. Por un lado, reconocer que existe un doble rol del profesorado que enseña matemática, pues también enseña estadística. Por otro lado, el término conocimiento especializado en este modelo aplica a todo conocimiento que el profesorado requiera en su labor educativa profesional de enseñar estadística. Entonces, con este modelo nosotros podemos mapear el conocimiento que el profesor de estadística utiliza en un entorno educativo, ¿cierto?, al momento de enseñarla. Y este proceso, como dicen algunos autores, requiere de tiempo, ¿sí?, porque es un conocimiento que por ahora está oculto, y que tenemos que visibilizarlo poco a poco con mayor estudio. En particular, nosotros tomamos el modelo STSK y tomamos el subdominio COT estadístico. El COT estadístico refiere a qué y de qué forma el profesor de estadística comprende los temas que enseña, y en particular involucra un conocimiento profundo de estos
conceptos que se abordan a nivel de contenido estadístico en el currículum, y también incluye intraconexiones al interior de dicho tema. Entonces, en base al modelo MTSK y la literatura disponible en educación estadística, nosotros propusimos estas categorías con descripciones que remiten al código estadístico del profesorado. Entonces, en la categoría A tenemos procedimientos y características del resultado estadístico, y esto responde al cómo, cuándo y por qué hacer estadística. En el caso B, definiciones, propiedades y fundamentos estadísticos, remite a los conocimientos propios de las estadísticas que subyacen al trabajo de los estadísticos al momento de hacer algún estudio. Y en la fenomenología y aplicaciones, sabemos que existe una gama de fenómenos y situaciones que están vinculados a temas estadísticos, y es importante que el profesor sepa sobre estas aplicaciones y qué fenómenos finalmente aborda la estadística para aportar, por ejemplo, a otras ciencias también. Nosotros consideramos principalmente estos 4 temas, ¿cierto? Variable estadística, datos, información estadística y contexto de los datos. Y propusimos ciertas definiciones para cada uno de estos temas. Por ejemplo, para variable estadística, nosotros propusimos, ¿cierto?, que es una característica medible o observable que adopta valores en un conjunto de individuos, y existen existen 2 tipos, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. En el caso del dato, lo consideramos como cualquier valor, que puede ser numérico o categórico, y que puede tomar la variable estadística al ser medida, ya sea por observación o mediante algún instrumento, en algún individuo en una determinada población. Mientras que información estadística es un conocimiento que se adquiere producto del análisis estadístico y las interpretaciones sobre el comportamiento de los datos que está involucrado. Y finalmente, el contexto de los datos tiene relación con la procedencia de los datos, pudiendo ser un entorno físico, una situación política, histórica, temporal, cultural o de cualquier otra índole. Y principalmente vemos que a veces se entremezclan, ¿sí?, el concepto de variable estadística con información estadística, o información estadística con datos. Entonces, queremos ver cómo los profesores finalmente lo explican y qué ejemplos utilizan para enseñar estos temas, que a veces están también de una forma oculta, que no necesariamente se explicita. Dentro de la metodología de esta investigación, que es cualitativa, nosotros tomamos una muestra por conveniencia de 192 profesores que enseñan estadística de primero a sexto año básico. Y estos profesores mayormente eran de educación básica, con un 88%, y el resto de educación diferencial. Es una muestra bien heterogénea, porque también tenemos, por ejemplo, 133 profesores que trabajan en colegios municipales, 50 de ellos, de los 192, en particular subvencionado, y 9 profesores en colegios privados. Y a nivel de Chile también tenemos 41 profesores en el norte, 126 en el centro y 25 en el sur. Y según fueron respondiendo este cuestionario, los fuimos rotulando desde P001, que significa el primer profesor que contestó el cuestionario, hasta el último, que es el P192. Para validar el instrumento de recogida de datos, nosotros primero hicimos un instrumento inicial que se llevó a Google Forms. Este instrumento se sometió a juicio experto por 15 especialistas, aplicaron un procedimiento, y este procedimiento permitió validar finalmente el cuestionario completo. Este estudio en particular recoge la respuesta a 4 ítems. Y para hacer el procedimiento de análisis, nosotros primero utilizamos la taxonomía solo, que nos permitió hacer una primera categorización respecto del rendimiento cognitivo que los profesores manifiestan al respondernos el cuestionario. Y solo remite a la estructura del resultado de aprendizaje observado. Entonces, la respuesta iba a dar cuenta de ello, y esta taxonomía tiene 5 niveles, que es el nivel preestructural, uniestructural, multiestructural, relacional y el abstracto ampliado. En el preestructural, generalmente son respuestas incorrectas que no dan cuenta de la tarea, finalmente, que se les pregunta. El uniestructural solamente atiende a una parte de la tarea. En el multiestructural ya es un poco más completo,
y utiliza una serie de procesos o conceptos sobre uno o más datos, pero sin síntesis ni conclusiones intermedias. En tanto, el relacional se caracteriza por la síntesis de la información y los procesos y resultados de forma también intermedio, y establecen mayor relación entre las ideas que escriben o que manifiestan frente a la resolución de una tarea. Y en el abstracto ampliado es muy parecido al relacional, y la única diferencia es que aquí extraen de otro dominio de conocimiento para poder responder frente a la tarea, y que quien diseña la tarea no lo prevé de antes, sino más bien es un conocimiento que no estaba, digamos, anticipado. Entonces, Pedro, sí, solo para decirte que quedan poco menos de 5 minutos. perfecto. Ok. Bueno, en la fase de análisis nosotros establecemos tres, donde un investigador clasifica la respuesta y respecto a esta clasificación, otra investigadora lo revisamos en conjunto, consensuamos discrepancias y con esto llevamos a cabo una triangulación por investigador. Y finalmente, las respuestas que están en los niveles multiestructural, relacional y abstracto ampliado, esas respuestas clasificadas en esos niveles nos permitió ilustrar estas descripciones de las categorías previstas respecto al modelo STSK que propusimos. En general, estos 4 ítems tienen la misma estructura. Al profesor se le pregunta en síntesis de un ejemplo para explicar lo que para usted es, y ahí cambiamos el tema, ¿no? Que podía ser variable estadística, datos, información o contexto de los datos. En el análisis de los resultados, aquí pueden ver que predomina el color rojo, que tiene que ver con respuestas que están en el nivel preestructural. El naranjo son respuestas categorizadas en uniestructural, el amarillo multiestructural, el verde, que son muy pocos, en el nivel relacional, y el celeste en el abstracto ampliado. Entonces, como pueden ver, aquí los profesores mayormente tienen un nivel descendido respecto de estas tareas que se les preguntó. Y aquí en el gráfico podemos ver cómo se distribuyen las respuestas, tomando en consideración los temas que abordamos, y también los distintos niveles de la taxonomía solo. Aquí podemos ver también que información estadística es la más descendida frente a los otros temas que consideramos. Y para que se vayan con una idea de esta ilustración que nosotros propusimos en este estudio para ver cómo se comportan estas categorías de conocimiento especializado, por ejemplo, el profesor 170, respecto al contexto de los datos, enuncia que, dice, entre comillas, ¿no? Debo considerar el contexto en el que viven o se desenvuelven mis sujetos de estudio, ya que distintos datos obtendré si este estudio lo realizo en un sector acomodado a un sector de mucha vulnerabilidad social. La respuesta que fue clasificada como relacional. Y aquí podemos ver cómo el profesor o la profesora sitúa el contexto de los datos como un factor relevante en la recolección, y que también puede ser una fuente de variabilidad. Y, por supuesto, evidencia para nuestra interpretación un COT estadístico, porque está involucrando ciertas explicaciones a los procedimientos que son convencionales y que son considerados dentro de un trabajo estadístico empírico. En la categoría de definiciones, propiedades y fundamentos estadísticos, el profesor 192, respecto de información estadística, enuncia que es el mensaje que entrega el trabajo estadístico realizado, tomando en cuenta las variables aplicadas en un contexto determinado. Y esta respuesta nos llamó la atención porque distingue muy bien información respecto de datos y de variables. Y también consideramos que evidencia un cote estadístico porque están las ideas estadísticas adecuadas y que construye, ¿cierto?, coherentemente en esta respuesta que nos da por escrito. Por Quizás último, pueda cerrar, Pedro, en un minuto, que se ya, cumpla el tiempo. ok. En las categorías de fenomenología y aplicaciones, este profesor, por ejemplo, da cuenta de datos estadísticos, describe un fenómeno de juego, ¿cierto?, el cachipún, y con esto lo lleva a un fenómeno que posiblemente es común dentro de su desempeño laboral con niños pequeños. Como conclusión, los ejemplos revisados respaldan la manifestación de este cote estadístico, que si bien
es un desafío la comprensión de los conceptos estadísticos abordados. Sí existen profesores que utilizan ejemplos y que son coherentes a la definición que tienen. Y las categorías que nosotros levantamos en el COT pueden servir como referencia para la formación de profesores, y el modelo STSK puede seguir, ¿cierto?, profundizándose como una proyección, al igual que las categorías que nosotros describimos para el COT estadístico. Y dentro de las limitaciones, nosotros pensamos que no necesariamente las respuestas declaradas se van a expresar en la práctica docente, pero pueden estar hablando de una potencialidad para la acción educativa. Y por último, nos preguntamos si el comportamiento de los datos, en este caso de la distribución de respuestas que tuvimos según la clasificación de la taxonomía Solo, tendrán un comportamiento similar o no respecto de los profesores de matemática que están en servicio, pero en educación media. Y eso nos queda como una proyección en adelante y a futuro. Muchas gracias, y con esto termino.